hay más gente. Entonces vamos a empezar la clase de hoy, que es la tercera clase. Hola a todos. Y en esta clase vamos a trabajar funciones proposicionales y cuantificadores. Entonces el objetivo de esta semana va a ser trabajar con ya proposiciones más complicadas, proposiciones que ya dependan de variables, y por ende vamos a trabajar bien entendiendo los cuantificadores que pueden estar involucrados en ellas. ¿Para qué? Para ojalá mañana, yo creo que sí, mañana sí, ya empezar a ver métodos de demostración, y la semana que sigue dedicar la semana completa a solo demostrar. Y con eso ya estaríamos sellando la unidad de nivelación, por así decirlo, o de formación base para el curso. Después en Fundamentos 2, tengo entendido que el profe Rafael igual hace al menos 2 semanas de lógica y demostraciones, y eso me parece genial porque al menos así tienen los dos cursos un pequeño espacio donde esto se potencia, ya que es lo que más cuesta. Sí, por eso en ambos cursos es necesario tener aunque sea un piso firme en esta idea. Bien, entonces lo que vamos a comenzar haciendo es entender qué vamos a entender por función proposicional. Función proposicional. Si alguien tiene alguna consulta, duda, reclamo, etcétera, lo escribe en el chat o bien me escribe, sí, en el chat, o bien activa el micrófono presionando el botón de espacio, el teclado en la tecla espacio para hablar, por favor, ¿sí? Entonces, una función proposicional va a ser una afirmación que dependa de variables, y cuando yo evalúe en esas variables va a tomar el papel de una proposición. Por lo tanto, una función proposicional como tal no va a ser una proposición, sino que va a ser una simple afirmación que dependa de variables. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener la proposición P que diga en el plebiscito, no voy a ocupar el recién pasado, en el plebiscito de 1988, vamos a trabajar con otro plebiscito, ganó la opción. A ver, ¿cuántas opciones tenía ese plebiscito? Yo sé que nadie de acá había nacido, me incluyo. Eso es bueno. Pero, ¿qué opción tenía ese plebiscito? ¿Qué opciones tenía? ¿Quién se acuerda? Sí, ¿no? Bien, Matías, sí, no, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa si yo no lo copio? ¿Qué pasa si yo pongo acá sí? Esta cosa que escribí, que es P, ¿cómo se llama? Si pongo sí ahí. ¿Sería una afirmación o sería una proposición? Si la dejo así, no copien eso que está en amarillo. ¿Qué valor de verdad tiene esto? Falso, ¿sí? Porque ganó el no. Y si yo pongo no, sería verdadero, ¿sí? Por lo tanto, si yo acá pongo sí o no, entonces gana el tiro, no hay problema, Javier, no hay problema. Gana el tiro el papel de una proposición, porque tiene un valor de verdad posible, verdadero o falso. Entonces, las funciones proposicionales no son proposiciones, sino que son afirmaciones que dependen de variables. Por lo tanto, acá yo pongo X, por ejemplo. En el plebiscito de 1988 ganó la opción X. Y a ese X le voy a dar un conjunto de referencia. Por ejemplo, X le voy a poner sí y no. ¿Ven? Entonces, cuando yo evalúo el P en algún X, el P evaluado en el X es una proposición. Evaluado, ¿sí? Es una proposición. Y la proposición P evaluado puede ser en el sí o puede ser en el no. Si fuese sí, ¿qué es lo que estaría diciendo? Estaría diciendo, en el plebiscito de 1988 ganó la opción sí. Y si fuese evaluado en no, estaría diciendo, en el plebiscito de 1988 ganó la opción no. Por lo tanto, acá yo gano valores de verdad, porque ya es una proposición, que puede ser falsa o puede ser verdadera, ¿sí? Entonces, como pueden ver, una función proposicional va a ser una afirmación, que usualmente la vamos a anotar por P, Q, R, S, T, etcétera, que va a depender de variables, y tales variables van a estar en un conjunto de referencia dado.
de tal forma que cuando yo ya evalúo esa variable en la función P, lo que me da es una proposición. ¿Bien? Entonces, eso así vamos a entender una función proposicional. ¿Bien? Ejemplos. Ejemplo 1 ahora. Ese fue un ejemplo introductorio. Ejemplo 1. A ver, si yo pongo P de X, la voy a poner como X más 2 mayor o igual a 8. Y el conjunto de referencia, que generalmente uno lo anota por E, voy a poner todos los números reales. Entonces, esa función proposicional, ¿para qué X es verdadera? Si yo tengo X más 2 es mayor o igual que 8, y con X en los reales, sería para los X mayores iguales que ¿cuánto? Bien, Fernanda que diga, y Aarón, X mayores o iguales que 6, ¿cierto? Y la proposición sería falsa cuando X es menor que 6, ¿sí? Entonces acá yo tengo conjuntos de valores en mi conjunto de referencia para los cuales yo tengo que la función proposicional evaluado en tales valores o bien va a ser verdadera o bien va a ser falsa. ¿Sí? Entonces por eso se llama función proposicional, porque va a ser una función a la cual yo le voy a agregar valores dados de un conjunto de referencia y me va a entregar un valor de verdad, ya sea verdadero o falso. ¿Bien? Y las proposiciones dadas por funciones proposicionales también pueden ir enlazadas por conectores lógicos. Por ejemplo, ese es el ejemplo 1. Ejemplo 2. El ejemplo 2 van a ser, por ejemplo, P de X, Y, o sea, puede tener más de una variable, va a ser X es amigo o amiga de Y. Y Q de X, Y, va a ser a X le gusta dormir, y a Y, a X y a Y comer. Entonces, si yo hago P de XY y Q de XY, y acá yo pongo como conjunto de referencia, por ejemplo, el curso, entonces si yo quiero ver P de X, Y Q de X, Y, lo que tendría que ver en el fondo es, ¿qué cosa? X amigo de y además se debiese cumplir que a X le gusta dormir y a Y le gusta comer. Entonces yo puedo enlazar las proposiciones ya evaluadas, porque son ya proposiciones, mediante conectores lógicos, ya sea el y, el o, el implica, etc. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a su vez las funciones proposicionales, una vez evaluadas, ya son proposiciones. Ya son proposiciones. Por lo tanto, yo puedo ocupar todo lo que vi la semana pasada. El y, el o lógico, negar, ¿qué más puedo? El implica, el sí solo sí, las propiedades de Morgan, las propiedades de álgebra de proposiciones, todo ello lo puedo ocupar una vez que yo ya tengo evaluada la función proposicional en una variable que yo elija. ¿Bien? Entonces, importante es notar que P de X, esto es la función proposicional y P de E es una proposición con un E fijo, o sea, ya evaluado, ¿sí? La función en una variable X dada, o X, Y, o XZ, lo que ustedes deseen, es una función proposicional, que es una afirmación que depende de X, y cuando yo la evalúo en algún elemento del conjunto de referencia, pasa a ser una proposición. ¿Bien? Eso es lo que hay que tener claro con la distinción entre función proposicional y proposición.
como tal. ¿Bien? Profe, ¿podría repetir así la definición que dio de función proposicional? Que no está escrito. Ah, una función proposicional. La voy a anotar, de hecho. La voy a dejar aquí. Anotemos la mejor formal para que quede para ustedes. Entonces voy a definir lo que vamos a entender por función proposicional. Entonces, una función proposicional. Una función proposicional. Proposicional. También en algunos libros le llaman predicado. Predicado. O predicado. Será una afirmación. Será una afirmación. Una afirmación que depende de una o más variables. Que depende de una o más variables. Y que al reemplazar dichas variables, por elementos de un conjunto de referencia, aquí lo escribí feo, referencia, perdón, de referencia se obtiene una proposición. Proposición. ¿Sí? Entonces, eso es la definición de una función proposicional. Función proposicional. Bien, a ver cuántos somos. Somos 31. Perfecto. Hola a todos los los que han ingresado. Andrés creo que ingresó también. No tengo la lista de estudiantes que van ingresando, así que por eso no saludo si hay gente que ingresó. Solamente veo después el número total. Y si hay más de los que había inicialmente, claro, ingresó gente, así que, o bien se clonó gente, porque hay algunos que pueden ocupar ya sea el tablet o el celular o el computador al mismo tiempo. Entonces hay personas que tienen nombres repetidos. De momento aquí nadie. De momento están todos uno a uno. Sí, así que hola a todos los que han ido ingresando a la clase. Hola, Puta. profe. Hola, Hola, Andrés. profe. Ahí no Profe. alcancé a ver el nombre. Ahí tampoco. ¿Quién fue la Profe. primera? O sea, Rafael uno y luego Andrés y después alguien más. Yo, Montserrat. Vamos a ya, perfecto. Sí. No, es que claro, cuando hablan me aparece justo en el sector de Zoom quién está hablando, pero cuando es muy corto lo que hablan, desaparece inmediatamente o no aparece. Entonces por eso no alcanzo a ver quién habló y algunas voces me estoy aprendiendo, pero yo creo que de aquí a enero ya me voy a aprender todas las voces. Profe, ¿puede subir un poquito a la parte de los ejemplos? Sí, déjeme un segundo, a ver, voy a achicar esto para que lo puedan ver. Ahí están los Profe, ejemplos. ¿me puede explicar Ok, gracias. lo que dice el cuadro? El recuadro, FP significa función proposicional. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando uno usualmente ocupa la variable x, lo que estoy diciendo es que la función por definición, cuando está en una variable arbitraria, es una función proposicional. Es decir, va a ser simplemente una afirmación que dependa de x. Pero si yo la evalúo, por eso puse un EN, el E va a ser el conjunto de referencia, este E. Si yo la evalúo, cuando ya la evalúo, pasa a ser una proposición. ¿Por qué? Porque evaluada puede ganar ya sea valor de verdad falso o bien valor de verdad verdadero. Pero sin evaluar, o sea, en general, en variable x, así como está el ejemplo, eso es una simple afirmación, no es una proposición. Eso es lo que dice el recuadro que está acá.
Bien, esa es la diferencia entre función proposicional y proposición. Ya, gracias, profe. ¿Se entendió, Rafael? Sí, sí, gracias. Ya, genial. Eso, si no entienden algo, me avisan, ¿ya? O preguntan por el chat, o prefiero siempre el micrófono en caso que tengan para hablar, porque así es más fácil preguntar. Así que gracias, Rafael. No sé si alguien ya copió y debo bajar ahí. Entonces, una vez que uno tiene clara esta película, uno puede trabajar con lo que llaman cuantificadores. Cuantificadores. Y aquí me voy a detener harto porque esta parte de la clase, que es casi toda la clase, tanto este bloque como el siguiente, es importante que la entendamos. ¿Sí? El tema de los cuantificadores, que ustedes conocen varios. Incluso en la PSU creo que aparece en el cuadernito los cuantificadores que generalmente uno ocupa. ¿Sí? Entonces, ¿qué cuantificadores conocen? Ya, Nicolás dijo en el chat para todo, perfecto. Bien, Nico. Existe, perfecto. Y hay uno más. A ver, Nicolás ya dijo para todo y existe. A ver, ¿quién más? ¿Cuál es el que falta? Hay uno que es más difícil de probar que esos, incluso. Generalmente. Bien, Eric. El existe un único. El existe un único. ¿Sí? Existe un único. Sí, ojo, Diana, el pertenece es simbología y cuando veamos conjuntos va a significar la pertenencia a. ¿Sí? Cuando uno habla de cuantificadores, generalmente uno trabaja con 3 y que me va a indicar para qué variables se va a cumplir la función proposicional en cuestión. Esa es la idea de los cuantificadores. Por eso que primero tenemos que tener claro qué es una función proposicional y de ahí trabajar con los cuantificadores. Entonces, como dicen sus compañeros, tenemos el para todo, el existe y el existe un único. Perfecto ambos. Y Carla también, que dijo único. Bien, y también Diana por participar. Acuérdense que la idea es que todos participen, así que bien, Diana. Entonces acá, los cuantificadores, el primero, el que uno siempre se acuerda, el para todo, como justamente lo dio Nicolás. Así que yo lo que voy a hacer es comenzar por el para todo. Entonces, el para todo tiene un nombre formal. No sé quién se acuerda de cómo se llama el cuantificador que es para todo. ¿Cómo se le llama? Cuantificador U ni ver sal. Bien, Judith. ¿Sí? Cuantificador universal es el para todo. Entonces voy a escribir la definición del para todo y luego veamos ejemplos. Entonces, sea P de X, un predicado o una función proposicional. Voy a poner un predicado que es más corto. Un predicado en un conjunto de referencia E. En un CJTO es conjunto. CJTO es conjunto para no escribir conjunto, pero escribí conjunto escribiendo CJTO. Pero después uno no lo va a escribir más. ¿Sí? Conjunto. Es un conjunto en un conjunto de referencia E. De referencia E. La expresión para todo X en E se tiene P de X. Esa expresión se lee para todo X en E, se cumple o se tiene P de X. Así se lee esa expresión. Para todo X en E, P de X. Es verdadera. Es verdadera si solo si al reemplazar X por cualquier elemento de E, al reemplazar X
por cualquier elemento de E, que es el conjunto de referencia en cuestión, por cualquier elemento de E, se tiene P de E, por cualquier elemento E en E, se tiene P de E es verdadera. Ahí sí. Entonces, el cuantificador universal para todo es verdadero cuando yo cualquier elemento que elija del conjunto de referencia lo evalúe en la función proposicional y eso me dé algo verdadero. Solo de esa forma el cuantificador universal es verdadero, de ninguna otra. ¿Bien? Entonces el cuantificador universal, que es el para todo, va a ser verdadero cuando yo evalúe cualquier elemento del conjunto de referencia y ese me dé verdadero. Ejemplos. Si yo elijo conjunto de referencia los seres humanos, entonces, ¿aló, me escuchan? Sí, sí, profe. Ah, ya, perfecto, es que me salía que se había cambiado el auricular y me asusté. Ya me escuchan, perfecto. Entonces, si yo elijo el conjunto de referencia seres humanos y elijo la proposición para todo x en E, X nace, esa proposición, donde acá este sería el P de X y este sería el para todo. Entonces, esa proposición compuesta con el cuantificador universal es verdadera, ¿cierto? Porque para ser humano hay que nacer. Entonces, esa es verdadera, ¿sí? En el libro en el que me estoy basando, decía también para todo x en E, X muere. Esa también es verdadera, porque no somos inmortales. Y otra que decía era para todo x en E, X se reproduce. Esa es falsa, ¿cierto? Si yo elijo acá, me voy a tener la última, para todo x en E, X se reproduce. Esa es falsa, porque se debe ocupar el para todo en cuestión. Entonces, cuando uno quiere negar un para todo, basta con encontrar un caso en el que falle. Y ese caso en el que falla, ¿cómo se llama? Ese ejemplo en el que falla, ¿cómo uno lo llama? Uno le dice Contraejemplo. contraejemplo, exactamente. Ahí también Javiera respondió, contraejemplo, exactamente. Entonces, la definición de contraejemplo, aprovechando justamente el para todo, es la siguiente. Un contraejemplo que no siempre es fácil de encontrar, ¿cierto? Sobre todo en matemáticas, cuando hay verdadero y falso, es súper difícil a veces encontrar los contraejemplos. Y por eso en cálculo, por ejemplo, en eso implica del estilo derivable implica continua, continua implica integrable, etcétera. Siempre uno lo que hace en docencia, por ejemplo, y como estudiante una recomendación, es tener un contraejemplo siempre canónico, es como el contraejemplo caballo de batalla, como siempre el que uno ocupa en realidad. Entonces, siempre uno ve, por ejemplo, el valor absoluto, la función parte entera, como lo hice la vez pasada, entonces uno tiene una artillería de ejemplos que sirven como contraejemplos, ¿sí? Porque los contraejemplos así a priori no son fáciles de encontrar. Entonces uno se hace con artillería de contraejemplos y con eso uno trabaja. Pero bien, ya, un contraejemplo de para todo x en E se tiene P de X, es un elemento E en E, o sea, un elemento en el conjunto de referencia, tal que P de E es falsa. O sea, justo es el elemento en el cual yo evalúo la función proposicional y me da falso. ¿Sí? Si existe un contraejemplo,
si existe un contraejemplo, para la proposición dada, o sea, para esta expresión, para esa expresión, se dice que dicha expresión es falsa. Entonces, el contraejemplo es justo el elemento del conjunto de referencia que hace que la expresión compuesta con algún cuantificador no se cumpla. Eso es un contraejemplo. Bien, es justo el ejemplo para el cual la proposición en cuestión es falsa. Eso es un contraejemplo. Repito, contraejemplos no son fáciles de encontrar. ¿Sí? Que Carla tiene una duda, ¿no? Escucha a Carla, creo. Entonces, el contraejemplo de eso sería, por ejemplo, una persona que no se reproduce toda su vida. Exactamente, exactamente. Exactamente. Para justamente la segunda. ¿Sí? Y por ejemplo, si yo hubiera elegido para todo x en e, x muere, como todos los seres humanos son mortales, o sea, está acotada su vida, encontrar el contraejemplo imposible porque tendrías que encontrar un ser humano inmortal. ¿Sí? Claro. Exactamente. Siempre el contraejemplo es alguien que yo puedo elegir de la bolsa que dispongo, que en este caso sería en los ejemplos seres humanos, o bien un conjunto de referencia E, es alguien de ese conjunto que hace que la proposición cuando yo la evalúe, o sea, la función cuando yo la evalúe, dé algo falso. Eso es un contraejemplo. Veamos un ejemplo de contraejemplo, a ver. A ver, si yo tomo el E como los naturales y elijo P de X como la proposición X es mayor o igual que 5 y la elijo tal que la expresión va a tener un cuantificado universal, o sea, voy a elegir para todo X en E, se tiene P de X. ¿Qué pueden decir de esa expresión? ¿Es falsa o es verdadera? Falsa. Javier ahí tiene un buen contraejemplo, sí, creo que me jodió de momento. De momento me está... puede ser un contraejemplo, Javier. Tienes razón. Ya, ahí Natalia dijo algo, la escuché. ¿Qué dijo Natalia? Falsa. ¿Por qué es falsa? Porque si es igual a los naturales, Ya, entonces sí va a existir un x menor a 5 que pertenezca a los naturales. ya. Entonces, para yo poder concluir que esa expresión es falsa, el argumento es vía contraejemplo, entonces me debe dar uno al menos que cumpla que eso es falso. Deme uno y con eso ya ganamos. Es falsa, pues. El 4. Ya, perfecto. Pues E igual a 4 en E es tal que la proposición evaluada en 4 es falsa. Y ahí está el contraejemplo. El 4 sería un contraejemplo. Y cualquier número menor que 5 que esté en los naturales. ¿Sí? Este es un contraejemplo. Bien, ¿por qué es contraejemplo? Porque consigue que la función proposicional evaluada en él me dé falsa. Bien, por eso es un contraejemplo. ¿Sí? Genial. Ya. Esa es la idea de un contraejemplo y esa es la idea de el para todo. Entonces, una observación. De momento, ¿hay dudas, consultas? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Todo bien. Perfecto. Yo que me alegro. Natalia dice que está todo bien. ¿Qué dice Gabriel? ¿Gabriel está ahí? ¿Gabriel Lee? ¿No está Gabriel Lee? ¿No está Gabriel Lee? Ah, sí está, sí está, sí está, sí está, perdón. ¿Me escucha? Gabriel, ¿todo claro de momento? Sí, todo claro. Ya, perfecto. Ya, perfecto.
Ya, Camila dice que lo malo es su internet. Ya, lo siento ahí, Camila, verdad que... Pero recuerden que siempre subo la grabación, por si alguien la quiere ver en horario prime, de nuevo, ahí la puede ver. O si alguien la está viendo en este momento en horario prime, un saludo. Entonces, observación. Entonces, fíjense. Lo que tengo como equivalencia del para todo es lo siguiente. Si yo tengo para todo x en e, me faltó aquí, p de x, eso es equivalente a decir que para cualquier e en e, se tiene que p de e deba ser verdadera. ¿Sí? Significan lo mismo, pero están escritos de forma diferente. ¿Se acuerdan que esa era la idea del sí solo sí? El sí solo sí era la equivalencia, pues me decía que lo que estaba al lado izquierdo tenía el mismo valor de verdad que el lado derecho, y en términos de lenguaje, lo que uno decía es que estoy escribiendo lo mismo, pero de forma diferente. ¿Sí? Entonces, si yo tengo para todo x en e p de x, eso es equivalente a decir para cualquier elemento e en e, la función proposicional evaluada en e me da verdadero. ¿Bien? Y por consiguiente, si un caso particular, si mi conjunto E fuese finito, ¿qué significa que sea finito un conjunto? Lo vamos a ver después, eso sí, más formal, pero ¿qué idea tienen ustedes de finito? Su cantidad de elementos está definida o se puede contar. Ya, pero los naturales se pueden contar y no son finitos. Casi. ¿Que tiene un supremo? ¿Cómo? Que tenga tiene supremo, pero por Sí. ejemplo este conjunto tiene supremo, el 1, y no es finito. Ven que ando rápido, el café me hace estar rápido con los contraejemplos, ¿ven? Esos son los famosos contraejemplos, así estamos yendo, ¿ven? Para que también complementemos la clase con los contraejemplos. ¿Que tiene fin? Ya, ¿No? o que tiene una cantidad, bueno, es que la definición de finito es bien simpática, porque la definición de finito es que el conjunto tiene una cantidad finita de elementos. Y en los rasgos líbricos, en la que vamos a trabajar nosotros, es que un conjunto es finito si está en biyección con los naturales, con un elemento de los naturales. Por ejemplo, el elemento, déjenme acá, por ejemplo, este conjunto, ese conjunto, vamos a decir al final del curso que es finito, porque yo puedo encontrar una biyección entre ese conjunto y el número 3, por ejemplo. El número 3, entenderlo como el 0, 1, 2. Ese conjunto es el número 3, así lo vamos a entender más adelante en los naturales. Entonces acá puede haber una biyección, porque yo puedo hacer el corazón con el 0, la estrella con el 1 y el cuadradito con el 2. ¿Sí? Entonces un conjunto es finito si yo puedo asociarlo a un natural dado. Los naturales no son finitos porque si yo digo que los naturales tienen n elementos, yo sé que los naturales después sigue el sucesor. Entonces no tiene solamente n, tiene n más 1. Y así también tiene n más 2, etc. ¿Sí? Entonces esa definición es bien simpática y bien buena para definir que los conjuntos son finitos. Pero de momento, entendámoslo como algo que tiene fin. Algo que tiene fin, veámoslo así solamente. Pero el ser 1 también tiene fin, pero no importa. Entonces miren, tengo L1 hasta Ln. Ven que este conjunto es finito porque ¿cuántos elementos tiene? L, ¿cuántos elementos tiene? ¿N? N elementos, exactamente. Y como tiene n elementos, fíjense que cuando uno enumera los conjuntos, uno le pone subíndices, generalmente. Y en el fondo, ese subíndice es lo que uno llama la enumeración de un conjunto. Y este conjunto, en el fondo, yo a los elementos le estoy asociando el 1, al segundo le estoy asociando el 2, al tercero le asocio el 3. O sea, a cada elemento le asocio un natural. ¿Ven? Entonces, esa va a ser la biyección en cuestión de ese conjunto. Bien, entonces ese conjunto es finito. Entonces, si yo tengo un conjunto finito, esta expresión, para todo x en e, p de x, es equivalente a decir que p de e1, p de e2
P de E3, etcétera, ¿cómo deben ser? ¿Cómo deben ser todas ellas? ¿Verdadero? Verdaderas. Verdaderas. Verdaderas, exactamente. ¿Qué dice Andrés? Perdón, profe, una Ah, perfecto, ok. Ya no hay problema. Deme un segundo. Ya, entonces, como pueden ver, si yo tengo para todo x en E P de X, eso es equivalente a evaluar en cada uno de los elementos del E y ver que me da algo verdadero. Eso en términos de disyunciones y conjunciones. ¿Cómo lo puedo escribir? ¿Con un O o con un I? Sería P de 1 Uni. con un I, ¿cierto? Un I. Ahí. O sea, si yo el I lo tengo verdadero, es porque todas las proposiciones involucradas lo son. Ahí. Entonces, eso sería verdadero. Eso se tendría. Se tendría. Pero esto solo se puede hacer en el caso que el conjunto sea finito. Ahí también Javiera dijo en el chat, y perfecto. Si el conjunto fuese finito, porque así yo tengo entonces tiempo para poder evaluar cada uno de los elementos en la función proposicional. Si fuese infinito, no puedo evaluar cada uno porque no tengo una vía infinita para evaluar infinitos valores. Así que esto solo es un caso particular cuando la bolsa en cuestión tiene una cantidad acotada de elementos, una cantidad finita. Bien, es un caso particular de ver el para todo en finito. Bien. Después del para todo, ¿cuál cuantificador conocían? Ya me lo dijeron arriba, pero repitámoslo. ¿Cuál es el que ustedes me dijeron? Después del para todo. Uno tiene el existe. El existe. Bien, Javier, bien, Diana, el existe. Entonces acá voy a ver la definición del cuantificador existencial. Cuantificador existencial. Existencial. Entonces, el cuantificador existencial, nuevamente la misma premisa en la definición, voy a tomar un predicado. Tengo un predicado. Y voy a tomarlo en un conjunto de referencia E. En un conjunto de referencia E. ¿Sí? En un conjunto de referencia E. Entonces, la expresión existe X en E tal que P de X, esa proposición, o sea, esa expresión, se lee. ¿Cómo se lee? Se lee existe X en E tal que P de X es verdadera. Es verdadera. Sí, solo sí. Para todo X en E, la negación de P es falsa. Sí, entonces el existe va a ser verdadero. Sí, solo sí, yo tengo que para todo X en E, la negación de la proposición P de X es falsa. Es decir, el negado de P no se cumplía para todos. O sea, había alguno que sí lo satisfacía. Sí, esa es una forma de entender por qué ocupo el para todo para definir el existe. Entonces, ejemplo. Ejemplo. A ver. ¿Qué puedo decir? ¿Qué puedo decir como ejemplo? Ya, ejemplo. El E voy a tomar
el curso de Funda 1, curso, o sea, son ustedes y yo. Bueno, yo no, estudiantes del curso, y la proposición P de X va a ser a X le gusta Funda 1. Ahí. A X le gusta Funda 1. Entonces, si yo tengo ahora existe X en E, P de X, eso va a ser verdadero, puesto que me basta con que a alguien le guste Funda 1. ¿Y a quién se la juega? Nadie. ¿Quién se la juega porque le gusta Funda 1? Dale, Mato, haz lo tuyo. Ya, Matías. Entonces, pues, existe X igual Matías, tal que P de X es verdadera. ¿Sí? Porque eso significaría a Matías le gusta Funda 1. ¿Sí? Así que ahí yo tengo entonces la existencia. Y el para todo X en el curso no se cumple P, es decir, a X no le gusta Funda 1, sería falso, porque existe Matías que contradice eso. ¿Bien? ¿Bien? ¿Se entendió? ¿Qué dice alguno? Falso porque X no puede pertenecer al vacío y ahí al mismo tiempo. ¿Quién más? A ver. Diría que falso, dice Natalia. No, Matías se la jugó. Gracias, Matías. ¿Dónde está Matías? Matías Iturriaga. Perfecto, Matías. ¿Sí? Bien, Matías salvó la situación. Ahí tengo el existe. ¿Sí? Ahí tengo el existe. Ya, y antes del break, el último cuantificador, que sería existencia y unicidad. Ya, antes de continuar, para que también aprovechen de copiar escuchándome, ¿qué creen ustedes que es más fácil de conseguir? ¿La existencia o el para todo? ¿El cuantificador existencial o el cuantificador universal? ¿Qué es más fácil? ¿Qué es más probable que se cumpla? Existencia, porque Bien, Carla, la existencia, ¿cierto? Porque bien, Carla, gracias. Si yo acá pongo el para todo, en el último ejemplo, si yo pongo el para todo, acá, es muy difícil, si uno son honestos, que a todos les guste Funda 1. Hablando con honestidad, ¿cierto? De hecho, puede que a Matías incluso le desagrade Funda 1. ¿Ya? Entonces, el para todo es muy difícil de conseguir. Siempre es más fácil conseguir la existencia. ¿Sí? Conseguir la existencia es algo mucho más débil que conseguir el para todo. ¿Sí? Porque es más fácil de conseguir la existencia que el para todo. Por ejemplo, si yo pregunto al curso, si yo digo la proposición, por ejemplo, a X estudiante le gusta la U, por ejemplo, es difícil que esté el para todo. De hecho, incluso es casi posible que no haya ni le existe. Pero se entiende la idea, ¿cierto? ¿Alguien de la U? No sé. Mal ejemplo. Y Rafael, pues Rafael es de la U. Me indigna su proposición. Son bromas, Rafael. ¿Cómo está León? No le pregunté. Más tamañoso, está tratando ¿Por de qué hacerlo dormir la tamañoso? Javi. Calor también y todo. Es Bueno, normal. espero. Ya. Sí, pues de verdad, Rafael ya me mató el ejemplo de que le existe, al menos está. Y ahí Carla también dice si existe. Marcelo dice mal ejemplo. Bien. Entonces esa es la idea, ¿sí? El existe es algo más fácil de conseguir que el para todo. ¿Sí? Por ejemplo, lo mismo, si a alguien le gusta la pizza con piña, debe haber alguien que sabe, aunque eso sí es más difícil. Eso sí puede ser más difícil. Eso sí puede ser más complicado. Puede que sea la existencia. Y puede que de hecho sea existencia y unicidad. ¿Ven? La unicidad también es algo difícil. Porque la unicidad cuesta conseguirla.
acá, por ejemplo, tendrá que haber en el curso una única persona que le guste la pizza con piña. Y creo que fue Gabriel, no, Marcelo. Ahí se perdió la unicidad, ¿ven? Ahí se perdió la unicidad. Porque ahí tienen Gabriel y tienen a Marcelo, que le gusta la pizza con piña. ¿Se entiende la idea? Entonces hay cosas, hay cuantificadores que son súper difíciles de conseguir. ¿Bien? Por ejemplo, acá ya se perdió la unicidad. No, supongamos que no se pueden eliminar elementos del conjunto de antes. Supongamos que no. Entonces, a ver, en la existencia de unicidad sería, es un pequeño break para que también alcancen a anotar. Entonces, nuevamente, voy a dar un predicado, sea P de X, predicado, en un conjunto de referencia E. De referencia E, la expresión existe un único. ¿Cómo se escribía el existe un único? Una E y un signo de exclamación. Hacia Ya, abajo. perfecto, muy bien, eso mismo. Existe un único X en P, en N, perdón, tal que P de X. Tal que P de X. Bien. Bueno, se lee, existe un único elemento X en E, tal que P de X, es verdadera, sí, solo sí, se cumplen dos cosas. Si yo digo existencia y unicidad, ¿qué cosas debo verificar? Que existe y que es único. Bien, Natalia, que existe y que es único. Entonces yo primero voy a decir que existe el X en E, tal que P de X, esa es la existencia, y ahora me falta la unicidad. Entonces acá yo tengo existencia. Bien, ahí está la existencia. Y ahora me falta la unicidad. Entonces la unicidad dice que para cualesquiera par de elementos en E, tales que se cumpla P de X y a la vez se cumpla con X', entonces, ¿cómo deben ser X y X'? Si cada vez que yo tomo un par de elementos y los evalúo, ¿cómo deben ser? Diana dice iguales, Javiera dice iguales. ¿Quién más se la juega con Javiera y con Diana? ¿Quién más dice iguales? ¿O son distintos? ¿Qué pasa si yo pongo acá distintos? ¿Qué estaría afirmando con eso? Que habrían dos diferentes y se perdería la unicidad. Bien, exactamente. Entonces acá necesito no poner distintos, sino que tengo que poner iguales. O sea, cada par de elementos que cumpla con P necesariamente tienen que ser el mismo. Y con eso yo me aseguro de tener la unicidad. Con todo esto yo tengo la unicidad. Entonces ahí tengo la existencia y acá tengo la unicidad. Bien, como pueden ver, ya la existencia y unicidad es algo más fuerte que solo la existencia, ¿cierto? Porque ya incluye la existencia, pero debo probar algo más. Debo probar la unicidad. Entonces, un ejemplo antes del break, tenemos epsilon de tiempo. Un ejemplo sería, existe un único X en los reales, tal que el X es 0. ¿Cierto? Hay un único neutro en los reales, que es el 0. Y si yo supongo que hay otro, un I que también vale 0, entonces, como ambos son iguales a 0, no le queda otra que el X ser igual al I. Por lo tanto, hay un único, que se cumple acá esto. Bien, tengo la existencia. ¿Cuál es el X que sirve? El 0. Y el 0 es un número real. Y la unicidad la tengo porque si supongo que hay otro, por ejemplo un I,
que es 0, entonces yo tengo x igual 0 e y igual 0. Pero como ambos son 0, entonces el x tiene que ser igual al y. ¿Ven? Por transitividad de la igualdad. Así que acá tengo existencia y unicidad. Y eso es todo por hoy en este bloque. Entonces nos damos 10 minutos de break y nos vemos a las 15:30 para seguir entendiendo y viendo cosas más complicadas de cuantificadores, porque vamos a ver el siguiente bloque, cómo intercambiar cuantificadores, cuál es la diferencia del para todo con el existe o el existe con el para todo, cómo negar los cuantificadores, etc. Bien, así que nos vemos en 10 minutos más. Perfecto. Entonces, habíamos quedado en el último cuantificador, que era el de existencia y unicidad, y yo les había prometido ahora ver justamente más propiedades de estos cuantificadores. Estos tres son los que uno trabaja. Ahí está Diana también presente, perfecto. Y vamos a ver cómo se niegan. ¿Sí? Yo creo que esto la mayoría se acuerda, pero igual lo voy a anotar. Entonces, proposición dice si yo tengo una proposición predicado, entonces sea P, o sea, una función proposicional, perdón, sea P predicado, y E el conjunto de referencia asociado, el conjunto de referencia asociado, entonces, 2 puntos, se tiene lo siguiente. 1, si yo tengo la negación de un para todo, tal que P de X, ¿a qué va a ser equivalente la negación de un para todo? ¿Quién se acuerda? Los escucho, o los leo. O al azar, a ver, Dominique, o Natalia. ¿Por qué siento que esto realmente no es muy al azar? Es completamente azaroso. ¿Cómo es la negación del para todo? O sea, que es para un único, pero no sé, no me ¿Para un acuerdo único? cómo. Para O sea, es que no algunos. sé si es para... Es que, Porque, por ejemplo, mire, piensa el siguiente ejemplo. Si yo quiero negar a todo estudiante de la USACH le gustan los waffles, ¿qué estaría diciendo en realidad entonces? Si quiero negar eso. ¿Que exista un único o que existen estudiantes que no les gustan los waffles? Entonces, para ninguno o algo así, no sé. Para algún, insisto. ¿Eso existe? Para algunos, exactamente. Porque en el fondo debo negar primero el gusto por los waffles, así que lo niego. Así que hay gente que no le gustan los waffles, pero debo en el fondo ser capaz de decir que existen esas personas que no les gustan los waffles. Por lo tanto, el para todo va a cambiar un existe. Entonces va a existir alguien que no le gusta eso. ¿Bien? Y no necesariamente va a ser un único, porque por ejemplo acá, si yo digo a todos les gusta, por ejemplo, dormir, basta que encuentre a alguien que me diga, no, pero a mí no me gusta dormir. Y ahí ya gané. O más de alguien. Si es más de alguien es mejor, por ejemplo. Entonces negar el para todo es un existe. Y el conjunto de referencia jamás se cambia, porque acuérdense que el conjunto de referencia es un conjunto fijo de objetos que yo voy tomando. Entonces existe un X en E tal que no P de X, o sea, niego la proposición, la función proposicional. Ahí. Segundo, por lo tanto, si yo niego un existe, entonces, ¿qué cuantificador voy a poner? para todo. Para todo, exactamente, porque si yo niego la existencia, estoy diciendo entonces que todos no van a querer eso. Entonces acá voy a tener para todo X en E, no P de X. Ya. El difícil no son esas dos, la difícil es la existencia y unicidad. Entonces si yo niego un existe, un único, eso es más difícil. Ya. Acá lo voy a hacer paso a paso. Ya. Para ello me voy a basar en lo que escribimos antes de terminar el bloque, acá. Ya, esto es la existencia unicidad, lo que estoy marcando con el láser. Eso es existencia unicidad.
¿Qué estoy haciendo a la existencia de unicidad? Lo estoy negando. Entonces, si yo niego la existencia de unicidad, ¿qué es lo que estoy haciendo? Es negar esto que está acá. Bueno, ahí me faltó otro paréntesis. Es negar eso. Entonces, ¿qué es lo que niego primero? ¿Cómo están unidas la existencia y la unicidad? ¿Mediante qué cosa? ¿Una conjunción o una disyunción? ¿Uní o uno? Uní. Uní. ¿Y cómo se niega uní? Con ¿En qué uno. cambiaba? El i cambia O. a uno o, y se niega cada proposición. En este caso se va a negar la existencia y se va a negar la unicidad. Y se va a unir con uno, que esas son las leyes de De Morgan. Ahí, y niego la unicidad. Bien, ahí también en el chat los que respondieron. Entonces, niego la unicidad. Perfecto. Entonces, la unicidad voy a escribirla completa. Eso implica que el x es igual a x'. Bien, ahí está. Ya, ahí está negado. Entonces, ahora, el existe, ¿por quién cambia? Cuando lo niego, con un para todo, ¿bien, Aarón? Entonces acá tengo para todo x en e, no p de x, ahí, ¿cierto? Ahí está. O el para todo, ¿por quién cambia? Existe. Por el existe. Bien, también, Aarón. Ahí vi el chat. Existe. ¿Y qué pasaba con lo que estaba después de el elemento que yo podía elegir? ¿Qué se le hacía cuando uno negaba? Se le negaba también. O sea que acá yo pongo un no a esta cosa que está acá. Ahí. Y implica, creo que me va a alcanzar, creo que me va a caer, sí. Ahí. Ahí. Ahí negué el para todo. Puse un existe y negué el argumento de la expresión. Ya. Y aquí hay un problema. Acá. ¿Cuál es el problema ahí? ¿Cómo se niega un implica? ¿Qué es lo que yo sé negar en realidad? ¿Qué es lo que vimos la semana pasada? ¿Qué cosas sabía de la negación? ¿Qué cosas sé negar más bien? El I y el O. El i y el o, ¿cierto? Porque eso ocupo el Morgan y gané. Pero el implica, ¿lo sé negar? Se puede buscar una expresión equivalente. Bien, Matías, exactamente, perfecto. El implica así como está, no lo puedo negar, pero Matías dio en el clavo porque lo que yo puedo hacer es transformar el implica en una expresión equivalente de tal forma que yo pueda ocupar todo lo que yo sé. Entonces, fíjense, aquí voy a ponerlo como paréntesis, miren. Si yo niego el implica, primero voy a cambiar el implica por algo que yo conozco. ¿Cómo cambiaba el implica por conectores lógicos más simples? ¿Qué se le hacía al implica? ¿Qué se le hacía al Se implica? niega el primero Bien, o lo segundo. o lo segundo, exactamente. Ahí, ¿cierto? Esa es una expresión equivalente del implica. Eso que está ahí. Ya, y si se dan cuenta, ahora tengo dos expresiones grandes, miren. Tengo esa expresión, tengo esa expresión, tengo un o y tengo un negado. Ahora sí puedo negar todo lo que está dentro. El o, ¿por quién cambia? Por un I. Por un i. Entonces voy a negar, denme paso a paso. Aquí el doble negación va a atacar el primero. Déjenme que no me equivoque en copiar. Ahí, tres paréntesis, ¿no? 1, 2, 3, 1, 2, creo que me falta otro. Ahí. Y el o cambia por un i, como dijo Natalia, y niego lo segundo. Ahí está. Ya. ¿Qué pasa cuando tengo negado del negado? Es lo que está adentro. La de la Ya, negación.
O sea, el negado queda intacto, ¿cierto? Ahí es como un menos por menos. Entonces ahí me queda ahí, perfecto. El i se mantiene. ¿Y qué es negar la igualdad? Distinto. Distintos. Muy bien, ahí. Entonces ahí está la expresión equivalente a la que estoy subrayando ahora. Eso es equivalente a esto. Entonces ahora puedo reemplazar esas cosas, esas dos expresiones que son equivalentes, y concluir a qué es igual el negado del existencia de unicidad. Entonces, por lo tanto, si yo niego la existencia de unicidad, va a ser equivalente a qué cosa. Primero, negar la existencia, que acá está, ya está lista. Para todo x en E, no P de X. O, y en vez de toda esta cosa que está acá, voy a poner lo que obtuve. O sea, existe x y x' en E, tal que P de X y P' de y Px', o sea, se tienen esas dos, y más encima son distintas. Ahí sí. Y ahí tengo la negación de la existencia de unicidad. Y me faltó un paréntesis, creo que no. Y ahí está negado existencia de unicidad. ¿Ven? ¿Se dan cuenta que era más difícil negar la existencia de unicidad? Porque había un implica entre medio, y como bien dijo Matías, los implicas, cuando yo los niego, lo que debo hacer es transformarlos en expresiones equivalentes considerando conectores lógicos más simples, por ejemplo el o el i. En este caso el implica se transforma en un o, negando el antecedente, ¿sí? Que sería lo que está antes del implica. Entonces, se ve que igual es bastante lógico que anotamos, lo que anotamos, ¿cierto? Porque si no quiero la existencia, tengo el para todo y niego en la proposición. Y si no quiero la unicidad, lo que estoy diciendo es que existen dos, al menos, que son distintos y que cumplen P. ¿Ven? Eso es lo que está diciendo esto. Eso es lo que está diciendo esto. Lo que está diciendo esto es, existen al menos dos que satisfacen P, pero que son distintos. ¿Ven? Eso no es la unicidad, eso es completamente lo contrario. Yo sé que en un comienzo puede que leer matemáticas cueste mucho, ¿sí? Aunque esté en español, una cosa es leer algo y otra cosa es entender lo que estamos leyendo. Entonces, a veces cuesta leer matemática porque uno debe saber traducir lo que está escrito acá. ¿Sí? Y eso es lo que ojalá desarrollemos a lo largo del semestre. ¿Sí? Esa es mi meta. O sea, con eso ya habremos conseguido bastante. ¿Sí? Lograr entender lo que estamos leyendo en matemática. Esa es uno de los pilares que queremos construir en este curso. Que no es fácil. ¿Sí? No es fácil. Así que eso, ¿dudas hasta ahora? ¿Todo bien? Entonces, vamos a ver cuántos somos. Somos 29, es decir, 28. Hay gente que se fue. Entonces vamos a ver tautologías. Tautologías que involucran predicados. Que involucran predicados. Entonces, vamos a ver tres que involucran predicados. La primera dice, bueno, tengo un conjunto de referencia E y P un predicado y Q también. Entonces dice P de E y para todo X en E, P de X implica Q de X. Eso es una clara implicancia de Q de E. Eso que está ahí tiene un nombre en latín y se llama modus ponens. No sé si alguien lo haya escuchado alguna vez o en cálculo 1 o en álgebra 1 o en mate básica. O lo había leído. Modus ponens. Universal.
Así se llama. ¿Alguien lo había escuchado, leído por ahí? Yo en algún momento, no recuerdo en qué, pero sí en algún momento. No hace poco. No, antes. Antes. Ya, a ver, Gabriel, Carla, Judith. Al menos yo no me acuerdo. Ya Camila dice que no se acuerda. Ya, bueno, es lo primero que se enseñó en la ayudantía que le subí. O sea, nadie la vio. No, mentira. Oh, Modus yo sí Ponens la en realidad. vi. No, está en la ayudantía en todo caso con ese nombre, pero está escrito en el resumen de la ayudantía. Sí, es un nombre en latín que significa esta implicancia que está acá. Y Nicolás nos contestó algo en el chat. Yo igual lo había leído, pero no recuerdo bien. Ya, perfecto. Perfecto. Ya, segundo. Segundo, tenemos para todo x en e, p de x, sí, solo sí, para todo x en e, se tiene p de x, y para todo x en e, se tiene q de x. O sea que el para todo distribuye con respecto al i. Eso es lo que está diciendo la segunda. Y la tercera dice existe un x en e tal que p de x o q de x. Entonces acá vamos a tener que el existe distribuye con el o. O sea, vamos a tener existe un x en e tal que p de x o existe un x en e tal que q de x. Ahí. Ahí está. Entonces el i distribuye, o sea, el para todo distribuye con el i y el existe distribuye con el o. ¿Bien? Son completamente equivalentes. Completamente equivalentes. Ya, a ver, ¿quién me puede explicar con sus palabras qué es la 1? O cómo la entienden la 1. Mientras copian también. Lo escucho o los leo. Porque la 2 y la 3 son más fáciles de ver, porque en el fondo es simplemente distribuir el para todo con el i y distribuir el existe con el o. Así que a grosso modo es eso. La que no he explicado es la 1, porque quiero ver quién la puede entender o quién entienden por la 1 y me lo quiera decir. Aquí da ¿Profe? exactamente igual si se equivocan. ¿Se escucha? Se escucha, se escucha, se escucha. Ya. Lo que creo que significa, Bien, puedo ya. estarme equivocando, pero es que si todos los X implica, o sea, si para todos los P implican Q, entonces para E también porque pertenece al conjunto E. Entonces básicamente es, si para todos funciona, pues para E también. Eso es, exactamente. Si, bien, Gabriel, eso es, justamente. Si yo tengo la veracidad de esto, y además sé que se cumple la veracidad del PDE, entonces necesariamente lo que dice Gabriel, justamente se va a tener la velocidad del Q evaluado en el que está evaluado el P, ¿se entiende? O sea, el P es verdadero para el E, puede que sea para más, pero acá en cómo lo escribí es solamente para el E, por ejemplo. Entonces, si se cumple para el E, también se va a cumplir el Q. ¿Sí? Eso es lo que dice la 1. Eso es lo que dice la 1. Bien, ¿y por qué es importante hacer hincapié en alguien que estoy evaluado? Porque un implica cuándo es verdadero. ¿En qué casos un implica es verdadero? Cuando tienen el mismo valor de verdad, independiente sea verdadero o falso, ambas dos. ¿Y hay un caso más? Cuando de falso va a verdadero. Eso, faltó ese, ¿cierto? La equivalencia es el que solo es verdadero cuando ambos tienen el mismo valor de verdad, pero el implica es más débil. O sea, el implica es exacto, B implica B,
F implica F, pero también es cuando F implica B. Por lo tanto, si yo quiero que el implica sea verdadero, voy a tener estas tres situaciones. Y el implica, de hecho, es verdadero cuando el antecedente es falso. O sea, eso siempre pasa. O sea, si el antecedente es falso, yo sé que el implica de por sí va a ser verdadero. Entonces, ¿qué me está diciendo la 1? Me está diciendo que me pare en cuál de los tres casos. Si me dice PDE, eso dice que es verdadero. Entonces, me está diciendo que el antecedente, Verdadero ¿cómo es? implica verdadero. Exactamente. Me está diciendo, oye, posiciónate en el caso número 1. Y el caso número 1 es verdadero implica verdadero. Por lo tanto, si quiero que todo eso sea verdadero, estoy obligado a que entonces Q, evaluado en E, también sea verdadero. Por eso que eso implica QD. ¿Se entiende la idea? ¿Sí? Porque Sí, puede se que entiende. bien, porque puede que para algún E, para algún X en E, el PDE sea falso. Y aún así, el implica se cumpla. Así que sea falso no me está diciendo nada necesariamente del Q. Pero como acá estoy diciendo, oye, ojo, es verdadero, entonces ahí digo, entonces para ese valor, para el E, estoy obligado que el Q también lo sea. Por eso concluyo QD. Bien, ese es el modus ponens. Esa es la idea de la 1. Bien, esa es la idea de la 1. Perfecto. Entonces vamos a ver algunas observaciones que son importantísimas con respecto a los últimos dos, que son las distribuciones. Entonces, es importante destacar que el para todo, o sea, el cuantificador universal, el para todo, no distribuye el O. Y la existencia tampoco lo hace con el I. O sea, las únicas distribuciones que se tienen son estas dos que están acá. Es decir, para todo con el I es equivalente a esta distribución y el existe con el O es equivalente a esta distribución. Estas dos que anoté ahora, que son distribuir el para todo con el O y distribuirlo con el I, no se tienen, no son equivalencias. Vamos a ver en unos minutos más que son solamente un implica. Acá no son equivalencias. No son equivalencias, ¿ya? Y si yo quiero probar que algo no es, ¿qué es lo que debiese construir o exponer? Un Contraejemplo. un contraejemplo, exactamente. Si yo estoy diciendo que algo no se cumple, es porque entonces debo ser capaz de exhibir a la gente, en este caso ustedes, un contraejemplo para que me crean. Porque si yo les digo eso así como así, perfectamente alguien me puede decir, profe, ¿sabe qué? No le creo. ¿Y yo cómo puedo validar mi afirmación que es negativa? Mostrando un contraejemplo. ¿Bien? O eliminándolo de la sala. Pero en mi caso voy a hacer un contraejemplo. Entonces, contraejemplo. Siempre los contraejemplos son buenos, ¿sí? Por ejemplo, si uno está en una evaluación, y le corrigen algo que está malo, generalmente uno puede ir a reclamar esa decisión, ¿cierto? Uno puede decir, profe, ¿sabe que no estoy de acuerdo? ¿Por qué esto está malo? Entonces ahí uno se tiene que dar el tiempo de explicar por qué está malo. Pero ¿qué pasa si el profesor que corrigió le puso esto está malo y más encima le pone un contraejemplo? Ahí el estudiante puede ir a reclamar a salvar algo o ya jodió. O sea, ahí el A profe no salvar tiene... no. Exactamente, o sea, ahí ya el profe ya se, en el fondo, ya exhibió
el por qué ese desarrollo estaba malo. Hay un contraejemplo que lo dice. Entonces no tiene que darse el tiempo, por ejemplo, de, en el fondo, darle el contraejemplo en la sala, por así decirlo, etcétera. O sea, siempre es bueno cuando uno corrige, ojalá encontrar el contraejemplo para así tener un argumento válido para decir, ¿sabes qué? Esto está malo. ¿Bien? Eso es importante, ¿sí? El contraejemplo tiene un importante valor de verdad, ¿ya? Por eso que son importantes y por eso que hago hincapié en eso. Entonces voy a crear mi contraejemplo. Contraejemplo. Ya. Contraejemplo del siguiente. Voy a tomar la proposición P de X y voy a decir X mayor o igual que 0. Y voy a tomar la proposición Q y voy a tomar X menor que 0. Y voy a tomar el espacio ambiente, o sea, el conjunto de referencia, como los números reales. Entonces, fíjense en lo siguiente. Si yo tengo para todo X en E, que serían los números reales, P de X o Q de X, si tengo eso, y supongo que se tiene la equivalencia, o sea, si hago el sí solo sí, puede que pasen cosas extrañas. De hecho, puede que hasta tiemble, porque está malo lo que voy a hacer. ¿Sí? Entonces, cuando uno hace cosas malas en matemática, puede, como dividir por 0, puede producir temblores. Entonces acá, para todo X en los reales, ¿qué sería distribuir el para todo con el O? Sería para todo X en R, P de X, o para todo... Anoche tembló, exactamente. Alguien dividió por 0. Para todo X en los reales, hoy también alguien simplificó mal. Siempre asocienlo a algo que alguien hizo mal. Puede ser también, pero aquí la tembló porque la clase la preparé a las 1:30. No, pero tembló más temprano, hoy día. Ya, entonces, esa es la distribución del para todo con el O. Entonces, ¿qué lado es verdadero y qué lado es falso? ¿Qué opinan ustedes? Si digo para todo X en los reales, P de X o Q de X, ¿qué significa eso? ¿Cómo lo leen ustedes? A ver en español, con lo que está acá escrito. ¿Cómo se leería? Para todo X, X es mayor o igual que 0 o X es menor que 0. ¿Eso es verdadero o es falso? ¿Qué opinan? ¿Verdadero? Bien, Camila, es verdadero, exactamente porque los reales o bien son positivos o bien son negativos, ¿cierto? O por la tricotomía son estrictamente positivos o 0 o estrictamente negativos. Así que sí o sí están en uno de los dos lados, positivo o negativo. Así que eso es verdadero. Pero ¿qué pasa a este lado? A ver, Camila, ¿cómo se leería lo que estoy marcando ahora? Para todo X, Para todo X en los reales, bien, era, no me acuerdo qué era la... ahí está. Ah, tal que los X tienen que ser mayor o igual a 0. Perfecto. Ya, ¿y eso es verdadero o es falso? ¿Todos los reales son mayor o igual que 0? No, No, ¿cierto? Eso es falso. ¿Por qué es falso? Me basta que me dé un contraejemplo. ¿Cuál sirve? -1. Perfecto. ¿Ven? Entonces acá esto es falso. Gracias, Camila. Esto es falso. También Diana en el chat. Y acá, a ver, Andrés. ¿Cómo se lee eso que está ahí? Acá pasa al revés, lo contrario. Acá dice que No, pero ¿cómo se lee? para todos los X en los reales, Eso. tal que X en negativo. Eco, perfecto. Y ahí acá, ¿eso se cumple para todos los X o no? No se cumple para todos, porque van a haber X positivos. Eso, O ¿cuál igual por a 0. ejemplo? El 7. Eso, perfecto. Bien. El 7, no, el 7 es un contraejemplo de esto porque el 7 es positivo y acá yo digo que los X son negativos. Perfecto. Entonces esto también es falso. Entonces, el O, si es falso o falso, ¿qué valor de verdad tiene esto? Falso. 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 Muy bien.
¿Y esto entonces es una equivalencia? No. No, ¿cierto? Porque tengo un sí solo sí, y el sí solo sí dice que deben tener el mismo valor de verdad. Por lo tanto, si acá tengo verdadero, acá también debiese haber tenido verdadero, y esto me dio falso. Ahora bien, entonces ya vieron que el para todo no distribuye el O. Ahora, ¿qué me está faltando? El existe no distribuía ¿qué cosa? ¿Qué había dicho? No distribuía... La existencia tampoco lo hace con el i. Entonces acá pongo P de X y Q de X. Sí, solo sí. ¿Qué significaría distribuir acá? Tendría que poner existe P de X y existe Q de X. Ya, perfecto. Ya, a ver, déjenme ver los participantes. Gabriel. Gabriel está, ¿cierto? Sí, Gabriel habló hace poco. De hecho, fue el que nos ayudó con el modus ponens. Gabriel, a ver, ¿cómo se leería lo que está a la izquierda, lo que estoy marcando? No sé si tiene el micrófono a la mano, o se lo puede activar. Ahí sí. Sí, lo tengo acá a la mano. Perfecto. Existe un número real ¿Ya? que que es mayor o igual a 0 y Bien, es menor que 0. perfecto. ¿Y qué cree usted? ¿Eso es verdadero o es falso? Falso. Falso. ¿Puede haber un número que sea positivo y a la vez negativo? No, por No, ¿cierto? tricotomía. Por tricotomía. Muy bien, Gabriel. Esto es falso. Gracias, Gabriel. Ahora vamos con otro participante. A ver, Javiera Muñoz, ¿puede hablar o no? No sé si, es que no sé quiénes tienen micrófono y quiénes no. Sí, sí puedo, profe. Ya, perfecto, Javi. Entonces, acá. Ahora lo que estoy marcando, ¿cómo lo leería? Que existe un X real que va a ser mayor o igual a 0. ¿Eso es verdadero o es falso? ¿Verdadero? Bien, ¿cierto? Existen números reales que son positivos, ¿cierto? Puede ser el 0, puede ser el 1, el 2, etcétera. Perfecto. Eso es verdadero. Muy bien, gracias. ¿Y algún voluntario que quiera o voluntaria que quiera hacer el último? Leerlo. Voluntaria, voluntario. Yo, profe, Ya, a ver, Matías. dice, existe un X perteneciente a los reales tal que X es menor a 0. Ya, ¿eso es verdadero o es falso? Verdadero. Verdadero, ¿cierto? Porque hay números reales que son negativos, por ejemplo, el -1, el -2, etcétera. Bien, entonces tengo verdadero. Perfecto, gracias, Matías. Por lo tanto, todo esto, ¿qué valor de verdad tiene? Ahí le contestaron después. ¿Qué valor de verdad tiene eso? Verdad. Verdad. ¿Verdad? Bien. ¿Y esto es una equivalencia? No. No. No es una equivalencia, al igual que la anterior. Por lo tanto, aquí estamos viendo que el para todo no distribuye el O y tampoco el existe distribuye el I. Las únicas equivalencias que se tiene son el para todo distribuye el I y el existe distribuye el O. Bien, son las únicas que se tienen. ¿Ya? Y ahora sí respondo a Aarón mientras copian. Aarón preguntó. En la primera, ¿por qué era verdadero? En la primera acá. Profe, baja un poquito. Ya, no voy a achicar la pantalla, ahí sí. Ya, mira, Aarón, lo que pasa mientras copian todavía, mira, lo que pasa es que cuando digo distribuir, es que este cuantificador que estoy marcando ataca tanto al P como al Q y lo está uniendo con el conectivo que estoy utilizando. O sea, el para todo va a estar con el P, el para todo va a estar con Q y van a estar unidos con el O. A eso me refiero con distribuir. Bien, acá por ejemplo, acá abajo dice existe y acá tengo un I. Por lo tanto, el existe va a atacar al P, el existe va a atacar al Q y van a estar unidos por el I. Entonces acá está, ¿eh? Existe con el P, existe con el Q y el I. Y en la, y en la primera, porque es verdadero, es por lo siguiente. Es porque, denme un segundo. Ahí sí. Es porque te están diciendo, para todo X en los reales, o bien el P se cumple, o bien el Q se cumple. ¿Y qué significa que el P se cumpla? Que el P se cumpla te está diciendo que los X son mayores o iguales que 0.
y que el Q se cumpla, te está diciendo que el X es menor que 0. Por lo tanto, lo que te está diciendo esta afirmación compuesta es que todos los números reales o bien van a ser positivos o bien van a ser negativos. Por eso es verdadera. ¿Sí? Eso, perfecto. Bien. De nada. Ya, entonces, hasta el momento, ¿alguien más tiene alguna pregunta? ¿Dudas? ¿Todo bien? Por mi parte, sí. Ya. A ver, ¿qué es lo último que nos queda? Nos quedan algunos minutos. Lo último que nos queda es ver el intercambio de cuantificadores. Ver el intercambio de cuantificadores, ¿ya? Y eso es súper importante porque uno piensa que el para todo y el existe se pueden intercambiar así como así, y eso no es verdad, ¿sí? En los únicos cursos que yo creo que uno ve el para todo y el existe juntos, si no me equivoco, debiese ser en cálculo, que son la típica definición epsilon delta, ¿o no? Para todo epsilon existe un delta. Es como la única vez que uno ve el para todo con el existe juntos. Me corrigen si en otro curso. Sí, pero en general, en los cálculos donde uno se enfrenta por primera vez al para todo y el existe juntos. Entonces, uno puede pensar que da lo mismo el orden, pero en verdad no da lo mismo. ¿Ya? De verdad, no da lo mismo. Entonces, voy a hablar acá un poco, los últimos minutos que quedan, acerca de intercambiar cuantificadores. Intercambio de cuantificadores. Ya, entonces, denme un minuto, voy a buscar algo de agua. Y eso, la definición del límite, exactamente, Diana. Exactamente, Diana. Vuelvo en un minuto, ¿sí? Denme un segundo. He vuelto. He vuelto y se fue gente. He vuelto y se fue gente. Hay menos gente. Se fueron todos. No, mentira, ¿cómo están? He vuelto. Ya. Vamos a intercambiar cuantificadores. Vamos a intercambiar cuantificadores. Póngame un más uno en el chat si están. Perfecto. Todos más uno. Perfecto. Andrés puso menos uno. Alcanza a ver. Por uno. No, un más uno. Un más uno. No hay problema.
Ya, perfecto, ya, están todos, ya, genial. Entonces, miren, a ver. ¿Quién pensaba, sean honestos, quién pensaba que cambiar el para todo y el existe era lo mismo que el existe y el para todo? Sean honestos. ¿Quién pensaba que esto era lo mismo? ¿Alguien? Con honestidad, no hay problema. Aarón dice yo, ok, Uy, ¿no son lo mismo? Vaya. no son lo mismo. Exactamente. Ayuda y ven, si no hay problema, eso, no hay problema, no hay problema. Solo que esto está siendo transmitido. No, no, no hay problema. Viene, para todo existe, existe para todo. Genial. Estos no son lo mismo. No son lo mismo, ¿sí? No son lo mismo. ¿Sí? No son lo mismo. No son lo mismo. Entonces, yo les voy a explicar por qué no son lo mismo. ¿Alguien más? Porque Aarón dijo Andrés y Judith. Entonces, todos los demás sabían que eran distintos. Javiera también. Bien. Natalia, por ejemplo. No, yo sí sabía que eran distintos. Ya. Gabriel, por ejemplo. Gabriel Lee. Rafael, bien. Natalia. Bien, entonces lo que vamos a estudiar ahora, en estos minutos que quedan, es nada más ver ejemplos para que entiendan que no son iguales. Ya, Gabriel dice que sí. Ya, entonces miren. A ver, ejemplo antes de anotarlo formalmente. Fíjense que yo puedo poner A como el conjunto, por ejemplo, del curso. Ustedes. Y voy a poner B, por ejemplo, bebidas. Por ejemplo, voy a poner acá eh, Coca-Cola, Fanta. Voy a poner alguna solamente. Dígame usted alguna. Pepsi, Limón soda. limón soda, Báltica, no, limón soda, Crash. ¿Qué más? ¿Cuál más hay? Perdón que se me fue. La Kem de piña. Canada Dry. Bien, Canadá, la Vilsipap. Eso, Vilsipap, Vilsipap. Inca Cola también, exactamente. Ya está ahí nomás, ya, ahí la Inca Cola. Que me encanta la Inca Cola. Aunque siento que ha cambiado últimamente el sabor desde que está Coca-Cola ahí. Pero ya, ahí está. Ya tengo las bebidas. Entonces, no importa, Natalia, no se preocupe. Sí, voy a subir la clase toda subida a la plataforma. Sí, no se preocupe. Entonces, miren, si yo tengo de nada, para todo x en A existe un y en B tal que P de x, y se tiene, donde P de x, y significa al estudiante X, le gusta la bebida Y. Entonces, esta proposición que está acá, ¿qué diría en español? Diría, para cualquier estudiante del curso, vamos a traducirlo en español. Acuérdense que había un ítem de la guía que era traducir al español, ¿se acuerdan? O escribir en español ciertas proposiciones, que se veía bastante inofensivo, de hecho lo era, pero la idea es que no se confíen y que igual lo hagan porque es importante que ustedes sepan leer matemática. Por eso se les pide esa parte de traducir. Entonces acá sería para todo, estudiante del curso, porque son X en A, del curso, existe ¿qué cosa? Existe un I en B, pero ¿qué significan los elementos de B? ¿Qué son? Bebidas. Bebidas. Existe una bebida, exactamente, una bebida en B, porque estoy tomando no todo el conjunto de bebidas, lo estoy tomando de esta bolsa, del conjunto B, de su agrado, ¿se entiende? De su agrado. ¿Por qué de su agrado? Porque estoy haciendo cumplir P de XY, donde P de XY significa al estudiante X le gusta la bebida Y. Así que eso es, en español, esa frase que está acá, esa expresión. Entonces, esa expresión se cumple, ¿o no? Porque, por ejemplo, Natalia,
¿Qué bebida de B le gusta? La Kem. La Kem. Por ejemplo, Andrés, ¿qué bebida de B le gusta? Eligió el ejemplo equivocado. No me gustan las bebidas. Tomo pura Oh, agua. no, ya, pero diga, invénteme una, por favor, invénteme una. Ya, bueno, No ya, recuerdo. Pepsi. Ya, Pepsi, ya. Justo dije, ya, Pepsi, perfecto, perfecto, etcétera, ¿cierto? Entonces, aquí yo tengo que, para cada estudiante, va a existir una bebida de su agrado, si es que todos toman bebida, lo siento ahí, puede que alguno no tome bebida, que tome agua, y es importante destacar que la bebida, ¿de quién depende? En este ejemplo, Del estudiante. del estudiante. Porque, por ejemplo, Camila, usted de estas bebidas de acá, ¿cuál tomaría? Y así no toma, pero ¿cuál tomaría si tuviese que tomar una? Con el dolor de mi alma, Coca-Cola. Ya, tomaría Coca-Cola, ¿cierto? Con el dolor de su alma. Entonces, si se dan cuenta, a Camila, por ejemplo, preferiría Coca-Cola, pero Natalia preferiría, era la limón soda, ¿no? Limón soda creo que había dicho. Kem. La Kem, ¿ya? Entonces, siempre la bebida depende del estudiante del que estoy preguntando. Entonces, acá yo tengo, para todo, el existe. El I depende del X, acá. Entonces, acá voy a poner la bebida depende del estudiante. Pero ahora, si yo cambio acá los cuantificadores, miren lo que pasa. Si yo escribo ahora, existe un X en A, o sea, perdón, existe un Y en B, los voy a permutar tal como están. Existe un Y en B, tal que para todo X en A se tiene P de X, Y. ¿Quién quiere traducir eso al español? Con sus palabras, da lo mismo. ¿Cómo se escribiría eso en español? ¿Qué diría yo? ¿Cómo lo podría escribir? Hay muchas formas, pero alguien que se la juega, ¿cómo se escribiría esto en español? ¿Quién me quiere decir una forma? Yo, profe, Ya, Gabriel, a ver. que existe una bebida que a todos les gusta. Existe una bebida que a todos, estoy escribiendo tal cual, a A todos todos los estudiantes. los estudiantes les gusta, perfecto. Gracias, Gabriel. Los estudiantes les gusta. Exactamente. ¿Se dan cuenta que acá la bebida depende del estudiante? No. No, ¿cierto? Porque acá lo que estoy diciendo es que hay una bebida de las del conjunto B que a quiénes les tiene que gustar. A todos. O sea que la bebida es independiente del estudiante. En este caso, acá yo tengo la bebida es independiente del estudiante, del o la estudiante. ¿Sí? Es súper difícil, de hecho, conseguir la segunda. ¿Se dan cuenta o no? Esto es más difícil de conseguir que lo primero. ¿Se ve por qué o no? ¿Se ve por qué es más difícil de conseguir que lo primero? Porque lo primero, yo voy uno por uno en la sala, por ejemplo, o acá, voy activando el audio de cada uno diciendo, oye, ¿qué bebida te gusta? Hey tú, ¿qué bebida te gusta? Etcétera. Pero lo segundo es súper difícil de conseguir porque en lo segundo estoy buscando una sola bebida que sea del agrado de todos los que están en la sala. O sea que, de algún modo, no hay problema, Valentina, que le vaya bien, que de algún modo la bebida se independice de los estudiantes. Chau, chau. Y en este caso, en el primero, yo estoy diciendo que la bebida depende del estudiante. Por lo tanto, intercambiar el para todo y el existe, acá tenemos un ejemplo donde no son lo mismo. De hecho, este sería un contraejemplo, ¿cierto? Porque lo que estoy afirmando es que intercambiar el para todo y el existe, o sea, permutarlos, son distintos. Es distinto que poner existe y el para todo. De hecho, si nos vamos a un caso más formal,
Si nos vamos a un caso más formal, cuando usted en cálculo ve la definición de límite, uno siempre dice, para todo epsilon mayor que 0, existe un delta mayor que 0, bla, bla, bla. Acá, ¿qué es lo que uno está diciendo con el delta? ¿El delta de quién depende? Del epsilon. Del epsilon, exactamente. Yo me doy un epsilon y para ese epsilon yo voy a encontrar un delta. ¿Se ve o no? Acá el que está después, la existencia, depende del que yo estoy considerando en el para todo. Entonces acá delta depende de epsilon. De hecho, algunos profes o algunos líbricos escriben así, delta sub epsilon, porque depende de él. ¿Sí? Distinto es si yo digo existe un delta para todo epsilon. O sea, independiente del epsilon que yo quiera, el delta es el mismo siempre. ¿Ven? ¿Se entiende la diferencia de los dos cuantificadores si yo los cambio? Entonces, para terminar la clase, porque me quedan 2 minutos, solo voy a escribir cuándo se pueden cambiar los cuantificadores. Entonces, proposición, yo voy a tener lo siguiente. Solo en estos casos se pueden cambiar. Primero, si yo tengo los dos para todo. O sea, si tengo para todo x y para todo y, p de x, y, eso es lo mismo que decir para todo y en e, para todo x en e. ¿Ven? Ahí los cambié. Pero es porque los dos son para todo. ¿Cuándo creen también que se pueden cambiar? Si ya no estáis mi idea de acá. Si yo tengo dos, ¿qué cosa? Si con los para todos se cumple, ¿con qué también? Con el existe, exactamente. Entonces acá voy a tener existe un x en e, existe un y en e, esos también se pueden cambiar. O sea, puedo poner el y primero, existe un y en e, existe un x en e. O sea, también se pueden permutar, si los dos son existes. O bien los dos son para todo. Y hay una magia, y con esto termina la clase. Si yo tengo un existe y tengo un para todo, y tengo una proposición p de x, y, entonces eso es equivalente a ese, o sea, entonces eso implica para todo y en e, ahí yo puedo cambiar, existe un x en e, tal que p de x, y. Esa es la única vez que yo puedo permutar, pero fíjense que no es una equivalencia. ¿Qué es lo último? Va solamente en una dirección. O sea, si tengo el existe primero y luego el para todo, eso implica que yo puedo decir, para todo, luego existe. ¿Y por qué creen que pasa eso? Porque miren qué bonito lo que hicimos acá. ¿Cómo era el existe y después el para todo? ¿Era más? Era mucho más difícil. Entonces lo que es difícil puede implicar algo más fácil. ¿Ven? Porque, por ejemplo, si a todos les gustara la Inca Kola, entonces preguntar al revés es más fácil, porque si a todos les gusta la Inca Kola, cuando yo le pregunto a cada uno de ustedes cuál les gusta, me va a decir la Inca Kola. ¿Ven? Entonces, si tengo primero el existe y luego el para todo, eso va a implicar el para todo y luego el existe. No así al revés, que son estos contraejemplos de acá. Bien, y eso ha sido todo por hoy, chicos y chicas. Sí, les quité 1 minuto, pero estamos listos por hoy. Entonces ahí les voy a dejar un epsilon si es que quieren ver eso o pegarle un pantallazo mientras nos despedimos. Javiera, que esté muy bien. Chao a todos. Chao, Carla. Que esté Chao, bien. profe, que esté bien. Chao, chao a Profe, todos. ¿puedo Que subir un estén bien. poquito? Por supuesto. Chao, Aaron. No, profe. Chao, Marcelo. Chao, profe, que esté bien. Igualmente, cuídense. Que estén bien. Chao, chao a todos. Chao, Diana. Chao, Ahí Aaron. sí, gracias. Perfecto. Chao, Nelly, Judith, Diana. Chao, profe, que esté bien. Igualmente, Natalia, que esté muy bien. Profe, después quiero hacerle una pregunta. Dígame nomás si quiere. Cuando se vaya el resto.